SER Podcast. En comunicación política es muy importante lo que se dice y cómo se dice, pero a veces tan o más importante que eso es lo que se omite, lo que no se expresa o cuándo se dice. Y en las últimas horas ha habido varios ejemplos en los que los silencios o los tiempos han contado casi más que las palabras. Por ejemplo, resulta significativo que hasta hoy Vox no ha encontrado tiempo para valorar el discurso de Felipe VI, que es lo que hacen habitualmente todos los partidos el día de Navidad. Dice que lo han hecho así por no apropiarse de las palabras del monarca. Pero es curioso porque en 2023 ¿saben ustedes cómo reaccionó Vox al discurso navideño del rey? Pues apropiándose de sus palabras. Concretamente, Abascal dijo: España seguirá adelante. Es decir, usó una cita literal del discurso de Felipe VI, como diciendo: estamos de acuerdo. Pero es que hablando de silencios, el mismo día de Nochebuena, el mismo día del discurso del rey, al mediodía, el gobierno de Ayuso aprobó una inyección de 500 millones de euros a la sanidad privada. Y en la rueda de prensa no dijeron nada. 500 millones, principalmente para el Grupo Quirón, para Rivera Salud. Y el portavoz en la rueda de prensa no dijo nada, a pesar de que en estas comparecencias se suelen vender inversiones mucho menores. Pero es que también es de las últimas horas. Resulta que Feijóo ha enviado a la jueza de la Dana los mensajes que Mazón le mandó a él la tarde-noche de la tragedia, pero no los que él envió al entonces presidente. Y también sabemos que el día escogido para hacerlo público ha sido ese, el de Nochebuena, cuando todo el mundo está por otras cosas. Todo el mundo, excepto los familiares de las víctimas, claro, que seguramente viven días especialmente dolorosos y que han sentido esta estrategia comunicativa como un maltrato hacia ellas. Ahora bien, ya que hablamos de Valencia, ya que hablamos de silencios ensordecedores e insoportables, ha pasado tiempo, sí, pero no hay que cansarse de recordar que hay uno clamoroso, el del entonces presidente, que más de un año después sigue sin aclarar dónde estaba él en las horas más trágicas de aquella tragedia. Hoy vamos a comentar los silencios, pero también las declaraciones y especialmente las intenciones. Con Lola García. ¿Qué tal? Feliz Navidad, Lola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Manuel Rico, feliz Navidad. Buenas, felices fiestas. Y Mariano Alonso, felices fiestas también para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Feliz Navidad a todos. Estamos muy pendientes de Aragón, estamos muy pendientes de lo que ocurre ahí, porque saben que durante todo el día las izquierdas han estado negociando, han intentado explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo para que haya una coalición, parecido a lo que pasó en Extremadura. Y tenemos ya resolución. Fabián Barca, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿Y la resolución? Ni Izquierda Unida ni Chunta Aragonesista consiguen limar asperezas y acudir juntos a las urnas. Hace unos minutos Podemos y Izquierda Unida cerraba las negociaciones y cada grupo ya presentaba a sus candidatas por separado. Estamos a la espera de saber si Izquierda Unida acudirá o no a las urnas junto a Sumar, una formación que en nuestra comunidad no tiene personas visibles. Chunta, que no estaba ni hoy en las negociaciones, ha presentado esta mañana a su candidato, el diputado dentro de Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo. Es decir, ahora mismo la noticia es, por un lado Podemos, por otro Izquierda Unida, no se presentan juntos a las elecciones del 8 de febrero. La duda es si Sumar forma parte de la candidatura de Izquierda Unida. Estamos en ese punto y claro, a las 12 se acaba el plazo para registrar. Entiendo, Fabián, que ya no hay margen para que esto se revierta. Esto ya es definitivo. Esto ya es definitivo, sí, algo claro, ya han mandado ya cada uno sus comunicados por separado y ahora estaban pues en esas últimas conversaciones para ver con Sumar, con esa formación, como decía, que no tiene a nadie visible en esta comunidad. Pues Fabián Barca desde Radio Zaragoza, gracias por esta última hora. Gracias. Lola, voy a empezar contigo. No sé si esto es el preludio de lo que puede pasar en las generales y qué consecuencias tiene esto de cara a las opciones de la izquierda de lograr gobiernos. Esta fragmentación juega en contra, entiendo. Sí, claro, la fragmentación normalmente juega en contra. Yo creo que en el caso de Aragón han pesado bastante también la influencia de la dirección nacional de Podemos. Yone Belarra, Irene Montero. Sí, porque siempre hay esta dicotomía entre las organizaciones en el territorio, ¿no? y
y las direcciones centrales, ¿no? Por decirlo así. Esto va a ser una constante. En Extremadura, Sumar no tenía prácticamente representación y lo que optaron es por dejar por apoyar desde fuera, digamos, sin entrar en las listas, a la candidatura de Izquierda Unida con Podemos allí en Extremadura y con alguna otra organización más local de los Verdes, y en este caso acaba imponiéndose un poco también la representatividad en el territorio, porque tampoco en Sumar en Aragón tiene mucha representación, y lo que está claro es que en Aragón de momento no ha conseguido Podemos atraerse a Izquierda Unida. Porque un poco la estrategia de Podemos es intentar que Izquierda Unida, quedarse con Izquierda Unida o aliarse con Izquierda Unida y separarla de Sumar. Y de momento pues parece que en el caso de Aragón no lo han conseguido. Veremos en las siguientes, pero es verdad que así como el resultado en Extremadura fue bueno, esta visibilización de las disputas, de la pugna en ese espacio, yo creo que le hace mucho daño electoral. Claro, lo que pasa, Manuel, es que esto es el camino del desastre para las izquierdas. Quiero decir, decía Lola, está intentando Izquierda Unida ver si puede atraer a Podemos o viceversa. Sumar está por otro lado, pero si esto lo extrapolamos a unas generales, lo que nos encontramos es que los partidos se van a hacer daño. Pienso en otras comunidades en las que puede haber múltiples candidaturas en sus respectivas elecciones. También se hacen daño. Es decir, tendrían que llegar a un tipo de entendimiento que evitase una fractura todavía mayor y, por lo tanto, un descalabro todavía más fuerte de las izquierdas. Pues a ver, a priori la respuesta a tu pregunta es sí, evidentemente, ¿no? Aquí hay unos hechos que son muy claros, ¿no? El domingo, o sea, hace 5 días, todas las fuerzas de este espacio alabaron la unidad como uno de los elementos clave en el éxito electoral en Extremadura, ¿no? Un éxito indudable porque pasaron de 4 a 7 diputados, el mejor resultado que la izquierda del PSOE obtuvo nunca en Extremadura. Es verdad que fue uno de los componentes, había otros, había una coincidencia muy general en que la candidata era una muy buena candidata, que hizo una buena campaña, que conoce perfectamente el terreno y lleva muchos años liderando ese espacio en Extremadura, pero la unidad es algo que alabaron todos, ¿no? Y 5 días después se dividen en 3, ¿no? Lo cual en principio pues es algo como mínimo, vamos a decir, sorprendente, ¿no? Ahora vendrán desde luego las explicaciones en las que todos los partidos van a culpar al otro, obviamente. Habrá desde el espacio de Izquierda Unida, o lo que no es Podemos, intentará culpar a Podemos. Ya empezó esta mañana ese baile de alguna forma, tras algunas noticias publicadas en la prensa regional, y desde Podemos pues se dirá que eso es una manipulación, pero bueno, más allá de esas interpretaciones, el hecho está ahí. Y la respuesta definitiva, no obstante, a tu pregunta, y con esto termino, la vamos a obtener el 8 de febrero, ¿no? El Parlamento aragonés está mucho más fragmentado que el extremeño. Creo que en este momento hay 8 fuerzas. Vamos a ver qué resultado obtienen. Y yo me temo que a priori, efectivamente, va a ser mucho peor que si concurriesen unidas, pues simplemente por cómo es la ley electoral en nuestro país, ¿no? Pero bueno, el día 8 tendremos la respuesta definitiva. A priori, para las izquierdas no es una buena noticia, sino todo lo contrario. Mariano. Yo subrayo lo que dice Manuel, que han pasado solo 5 días de lo que era, yo creo que la mejor noticia que ha tenido el espacio a la izquierda del PSOE, desde luego este año, incluso me atrevería a decir que en años. Ese buen resultado, esa unidad de acción, más de un 10% del voto en Extremadura. Y yo pensaba, en fin, evidentemente Extremadura ha abierto el baile de un largo ciclo electoral y de alguna forma
marca tendencias, pues el auge de Vox, por ejemplo, y yo era de los que pensaba que marcaría una tendencia positiva para este espacio en cuanto a unidad y también en cuanto a resultados, pero qué duda cabe que con las noticias de esta noche me he equivocado de plano, ¿no? Se vuelven a revivir para ese espacio los peores fantasmas. Es verdad que aquí opera por ahí la Chunta Aragonesista, que bueno, digamos que tiene tiene una peculiaridad regional que puede explicar en parte el desencuentro, pero lo demás no es muy alentador. Hablemos claro, aquí el que no pinta nada en ningún territorio prácticamente es Sumar. Todo esto tiene mucho que ver con el fracaso de la vicepresidenta Yolanda Díaz en tratar de impulsar un espacio propio o una marca propia. Y el resto de marcas yo tiendo a pensar que, claro, son bastante parejas en cuanto a fuerza. Unas son fuertes en unos territorios, otras en otros. Entonces, pues Podemos, Izquierda Unida, que es muy fuerte en Asturias y en Andalucía, Más Madrid aquí en la Comunidad de Madrid, etcétera. Los comunes, bueno, hay como muchas fuerzas muy equilibradas en fuerzas, valga la redundancia, y eso no lo sé, pero creo que puede dificultar el acuerdo. De todas formas, en perspectiva histórica, yo entiendo que hubiera estas disputas hace una década cuando ese espacio estaba claramente amenazando de sorpaso al Partido Socialista y a punto estuvo de lograrlo, pero cuando se ha reducido a unas aritméticas más tradicionales, por llamarlas de alguna manera, pues casi se explica menos, ¿no?, que no se logren ese tipo de acuerdos como que ocurrió en Extremadura, ¿no? Claro, yo pienso, Lola, tú conoces bien el caso de Cataluña. Aquí Podemos a priori es residual, pero podría intentar, por ejemplo, concurrir a las generales o a las autonómicas con una marca propia en contra de los comunes. Pues no sé si podría intentarlo, pero sería un suicidio político prácticamente, porque es que aquí Podemos efectivamente no tiene prácticamente ni representación, ni cabezas visibles, ni... Yo creo que en toda esta compleja relación que hay de formaciones a la izquierda del PSOE, lo peor de todo es no poder explicar por qué no concurren juntos. Es decir, claro, si ahora nos preguntamos, a nivel de programa, vale, no van a ir a Aragón juntos, pero ¿por qué? Si alguno de ellos supiera explicar el motivo por el cual no pueden ir juntos, yo creo que nos harían un favor a todos, porque es que yo no consigo saber. Hasta ahora nunca lo han podido explicar. Desde luego, motivos programáticos no hay. Y después, claro, si es una mera cuestión de situarse en las listas de pues más arriba o más abajo, con 2 o con 3. Pero esto es muy vieja política, como decía Lola. Mariano, teniendo en cuenta lo que se van a repartir, claro, pues hombre, es bastante ridículo, ¿no? Al final. Entonces, esto yo creo que es lo peor de todo, ¿no? Porque... no conduce a ningún sitio. Y si ya, yo creo que además en Extremadura una conclusión sí que podemos extraer, que es que ya sé que las circunstancias del PSOE extremeño eran especialmente malas, pero lo que está claro es que el PSOE, por mucho que resista, no va a ser capaz de compensar cualquier tipo de descenso a su izquierda. Es decir, o sea que si eso no se reconstruye de alguna forma, las opciones de que gobierne la izquierda, que ya son bastante bajas, pues pasarán a ser nulas. Es que, Manuel, lo que dice Lola, es decir, ese descontento del votante de izquierdas, del votante que ha podido votar a Sumar, a Podemos, no lo recoge el PSOE. Bueno, yo creo que va a recoger una parte, pero no todo, desde luego, ¿no? Una parte sí, pero yo creo que el PSOE hasta ahora, digamos que la estrategia de Moncloa era, pues darle el máximo espacio a Sumar por ese convencimiento. Lola lo planteaba de que, de que son 2 patas necesarias para, si se quiere mantener desde la izquierda la mayoría, ¿no? O la posibilidad de gobernar, porque desde luego con
espacio a la izquierda del PSOE que obtenga 5, 7, 8 diputados es completamente imposible, ¿no? Entonces, hay una parte del electorado en la que yo creo que el PSOE cada vez va a ir más a por cuando se acerquen las elecciones. Ahora no puede, obviamente, gobiernan juntos, pero cuando se acerquen va a hacer un llamamiento muy claro al voto útil de ese espacio. Algo recogerá, pero la mayoría no, ¿no? Y luego, a ver, es verdad que todo el espacio a la izquierda del PSOE es un espacio muy complejo, es en parte normal que sea así, porque España, España, el Estado es un Estado muy diverso, hay fuerzas regionalistas, fuerzas nacionalistas, y es más, el comportamiento de ese electorado es muy diferente según los comicios. Decía Lola, Podemos no tiene fuerza o estructura en Cataluña, ¿no? Y sin embargo, en las europeas, que son las últimas elecciones que hubo a nivel estatal, el único sitio donde Podemos quedó por delante de Sumar fue en Cataluña. Sí. O sea que digamos que no todo es tener esa estructura. Porque entre Comunes, Podemos y Sumar, si quitas el factor Comunes... Claro, pero quiero decir que es muy complicado porque en cada elección ese electorado se mueve mucho más, ¿no? Quiero decir, es mucho más sensible al ámbito electoral del que estemos hablando, ¿no? Bueno, es evidente que desde luego, si hablamos en términos de elecciones generales, de elecciones estatales, un espacio a la izquierda del PSOE que no supere los 10 escaños, que es lo que están dando en este momento las encuestas, o la mayoría de las encuestas, pues hace imposible la opción de renovar un gobierno. Pero es una oportunidad perdida, porque en un momento en que el PSOE está en una situación en la que su votante pues puede sentir más descontento, ¿no? por los temas de corrupción, en fin, por el desgaste, tal. Eso era una oportunidad para rehacerse, ¿no? Por parte de ese espacio. Totalmente. Dejadme que vuelva a Zaragoza, Aragón, porque decíamos, tenemos ya una certeza, que es que Podemos e Izquierda Unida van a ir por separado a las elecciones del 8 de febrero. Teníamos una duda y era, ¿Sumar va a ir con Izquierda Unida en coalición? Fabián Barca, tenemos ya la respuesta. ¿Van a ir o no van a ir juntos? Finalmente, sí, Izquierda Unida y Sumar sí que acudirán juntos a la cita con las urnas del 8 de febrero. El partido que creó Yolanda Díaz aquí en Aragón, como decíamos antes, no tiene órgano ni personas visibles. Este sábado tienen planeado presentar en sociedad esta renovada alianza y, según ha podido saber esta emisora, mañana también se compartirán las listas electorales. La coordinadora de Izquierda Unida, Marta Bengochea, ha asegurado hace unos minutos que esta candidatura conjunta quiere ser una voz firme en defensa de los servicios públicos. Esta unidad real y posible después de semanas de intenso trabajo, y ahora lo que nos toca es ponerle todas las ganas, toda la ilusión, toda la fuerza para hacer una campaña que ilusione, que recupere la esperanza de la gente en otro Aragón más digno, que no esté supeditado a los discursos y a las políticas de la extrema derecha. Como decíamos, mañana conoceremos cuál será esa lista completa de esta nueva renovación de Alianza de Izquierda Unida y Sumar aquí en Aragón. Pues Fabián Barca, gracias. Gracias a ti. Mariano, que es irónico, que habla de la unidad real y posible el mismo día que se confirma que no es posible la unidad con Podemos. Sí, desde luego que es irónico, pero de todas formas, y por añadir a lo que ya hemos dicho, tampoco ocultemos que aquí sí que hay una discrepancia puramente política y de discurso político. Sumar, que es verdad que afecta más a lo nacional, a lo que afecta al gobierno central, pero bueno, que no tampoco se puede obviar en las contiendas regionales, y es muy obvia la diferencia, ¿no? Sumar está, nos guste o no, les guste o no, con todos los matices que se quiera, dentro del gobierno central, y eso le permite ir hasta determinado punto, por ejemplo, en la cuestión de la corrupción. Y Podemos está fuera, es una fuerza hoy por hoy de oposición, es una fuerza independiente en el Parlamento, aunque no tiene grupo propio, pero bueno, tiene una representatividad importante, y eso le permite ir, evidentemente, y lo estamos viendo, le permite apretar más las tuercas, por ejemplo, en esta cuestión de la corrupción. No es en la única, también hay en otras, en materia de vivienda, por ejemplo, o en materia de política exterior. Bueno, eso ya digo que evidentemente
eso es materia o será materia eventualmente de las próximas elecciones generales, sean cuando sean, pero bueno, de alguna forma también en las contiendas regionales salen a relucir los grandes asuntos de debate público nacional, y ahí es evidente que más allá de la pelea por las listas, del antagonismo, de los liderazgos, del caïnismo y de todo esto que ya hemos dicho, también hay un elemento, bueno, digamos que menos cínico o menos de politiquería, sino, bueno, de oferta electoral real. Es que, obviamente, Podemos y Sumar no están diciendo lo mismo sobre el caso Cerdán, el caso Cerdán-Ábalos, Coldo, como lo queramos llamar. Bueno, pues quizá también no deja de ser lógico que eso tenga una traducción a la hora de cómo se concurre a unas elecciones, ¿no? Pues hablando de elecciones, de política nacional, algo que ha pasado en las últimas horas, el Gobierno central pidiendo la dimisión del jefe de la oposición. El señor Feijóo lleva un año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir. Vamos a ver, porque tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la Dana, el señor Feijóo, donde no tendrá más remedio que contar la verdad. Ya lo escuchan en Televisión Española, la portavoz Elma Saiz sostiene que Alberto Núñez Feijóo no puede seguir en el cargo después de, según ella, haber mentido al asegurar que el día de la Dana, Carlos Mazón le estuvo informando en tiempo real de la evolución de la catástrofe. Y es que, como saben, el líder del PP ha mandado a la jueza de Catarroja los mensajes que el ya expresidente le envió aquel trágico día, pero en cambio ha omitido los suyos, los que Feijóo mandó a Mazón. Esta es la primera polémica. La segunda es la fecha elegida para remitir toda esa información, porque lo ha hecho el mismo día de Nochebuena, algo que no ha gustado a las asociaciones de víctimas. Pues bien, Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos más detalles de todo ese proceso. Podemos contar que el notario levantó el acta con estos mensajes el 22 de diciembre, la terminó de firmar al día siguiente a las 9 de la noche. También sabemos que Feijóo ha aportado una docena de WhatsApps que recibió aproximadamente entre las 8 y 10 y las 11:30 de la noche, y sostiene que solo hubo una llamada telefónica que no pudo atender. No sé qué más sabemos, Campos. El notario levantó acta el 22 de diciembre, pero el documento no fue transmitido al juzgado hasta la víspera de Navidad. Ese día no hay periódicos en papel. El acta pone en cuestión algunas manifestaciones de Feijóo. El líder nacional del PP manifestó que había sido informado puntualmente y en tiempo real por Mazón, pero no mantuvieron una sola conversación telefónica el día de la catástrofe que se cobró 230 vidas. Solo hubo una llamada de Mazón que Feijóo no cogió por estar, dice, en un acto institucional, y una docena de WhatsApps, según el acta. Una comunicación por WhatsApp que arranca a las 8 de la tarde, cuando l'Horta Sud ya había sido arrasada por el fango, y concluye a las 23:29 de aquel 29 de octubre. Feijóo no ha comunicado a la jueza sus propios mensajes, solo los de Mazón, quien informó al líder nacional que el gobierno central les había dado todo lo que necesitaban, que era la UME, literal, y que había hablado con Sánchez, María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior. Mazón también revela a Feijóo a las 23:25 que ya había muertos y se iban a contar por decenas, cuando en el Congreso afirmó que no supo de fallecidos hasta bien entrada la madrugada. De la conversación no se desprende que Feijóo preguntara por áreas afectadas o municipios ni daños ocasionados, y se observa que aquel 29 de octubre el líder nacional del Partido Popular no sugirió a Mazón que elevara el nivel de alerta a emergencia nacional para que la crisis fuera gestionada por el gobierno central. Su entorno afirmó días después que Feijóo había realizado esa petición a Mazón y que éste la había desatendido. Al menos aquel 29 de octubre no lo hizo. Como decíamos, entre los familiares no ha gustado nada que Feijóo haya escogido una fecha tan señalada para remitir esos mensajes. Esto decía Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas. El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va a lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApp completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es indiferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras. Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que tiene varios elementos relevantes para el análisis, ¿no? El primero, por empezar por donde han terminado los familiares de las víctimas, ¿no? Es una especial crueldad dar a filtrar esa información el 24 a media tarde, una especial crueldad que solo tiene una explicación, que algún aprendiz de brujo en Génova
en la sede del PP pensaba que así iba a pasar más desapercibido, ¿no? Pero lo que demuestra eso es que esos aprendices de brujo y quienes les hacen caso, en este caso Feijóo, que es el máximo responsable, anteponían lo que pensaban que era una explosión controlada de la información a el dolor de las víctimas, que por otro lado no debe sorprendernos porque es lo que llevan haciendo desde el día 1 en este caso y en tantos otros, ¿no? Las residencias de Madrid, el metro de Valencia, ya 42, mires a donde mires. Segundo elemento, yo creo que yendo al contenido de los mensajes, hunde por completo la campaña sostenida durante más de un año que se basaba en mentiras, ¿no? Realmente. Y hay tres que para mí son muy claves y muy importantes. Una, un mensaje de Mazón donde dice tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? El PP montó desde el día 2, porque el día 1 hubo mensajes de Mazón agradeciendo al gobierno central, pero desde el día siguiente una campaña en la que lo básico era culpar al gobierno de falta de compromiso, de no haber aportado medios. Bueno, Mazón dice tenemos todo lo que necesitamos. Segundo, Mazón a las 11 de la noche está explicando, informando a Feijóo de que ya había muertos, de que eran conscientes de que había muertos y que iba a haber muchos más. Esto desde el punto de vista penal puede ser incluso lo que más relevancia tenga, porque en una comisión de investigación en el Congreso, donde tiene la obligación de decir la verdad, Mazón dijo que hasta las 5 de la mañana del día siguiente no se supo que había muertos, por lo tanto, segunda gran mentira. Y una tercera mentira, que es que no habían hablado con nadie del gobierno, ¿no? Que nadie se había había contactado con ellos. Bueno, Mazón está admitiendo, y cito de forma más o menos literal, que había hablado con el presidente de gobierno, con la vicepresidenta y con los de, literal, Interior y Defensa. Luego, esto respecto a la campaña de mentiras sostenida durante un año que se ha hundido con estos mensajes. Luego, para mí hay un tercer elemento de análisis muy importante, que es la falta de colaboración con la justicia del señor Feijóo, ¿no? Mandando solo los mensajes que le envía Mazón y no los que él le envía al entonces presidente valenciano, con el cachondeo, que yo creo que no se puede definir de otra forma, o la burla hacia la jueza, que dice, porque junto a los mensajes le da una serie de explicaciones para que tenga el contexto, ¿no? Bueno, el mejor contexto para entender los mensajes de Mazón es saber a qué responde y cuál era la conversación entera con los propios mensajes. Con Feijóo, porque, por ejemplo, uno encuentra un mensaje de Mazón 23-21 que es literal, más o menos sí. Y yo creo que la jueza, cuando lea esto, dirá más o menos sí que. O 23-29, también literal, estamos en ello. ¿En qué están? Entonces es una burla a la jueza y es una falta de colaboración absoluta con la justicia, y que lleva a plantearse solo una pregunta. ¿Qué tiene que ocultar Feijóo? ¿Qué tiene que ocultar? Quiero decir, aparte de burlarse de las víctimas el día de Nochebuena, aparte de tener que mostrar unos mensajes que hunden su campaña de mentira, ¿por qué tiene la desfachatez de ocultarle a la jueza sus mensajes, ¿no? Y bueno, lo mencioné y con esto termino, el hecho de que Mazón haya mentido en una comisión de investigación no es la única mentira, esa es de las más flagrantes. Bueno, puede tener consecuencias. Yo creo que como mínimo el Partido Socialista Valenciano está estudiando si presenta una denuncia ante la Fiscalía por ese testimonio falso, ya que la ley obliga a decir verdad a quienes comparecen ante una comisión parlamentaria. Y bueno, puede tener recorrido, pero eso ya se verá. Los otros 3 puntos de mi análisis creo que se pueden hacer con lo que conocemos ya a día de hoy, ¿no? ¿Tú lo entiendes, Mariano, por qué Feijóo omite los mensajes que él envió a Mazón? Yo permitirme hacer una previa, porque, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, que, bueno, seguramente quien oculta total o parcialmente mensajes, Manuel ha hablado de falta de colaboración, de burla, se ha preguntado qué tiene que ocultar, o incluso ha hablado de desfachatez. Pero, hombre, permitidme decir que hasta hace, iba a decir meses, pero yo creo que incluso semanas, quienes sosteníamos que quien en un proceso judicial ocultaba mensajes era una actitud sospechosa o que quizá tenía algo que ocultar,
ocultar, no digo ya hacer un borrado total del teléfono móvil, y me imagino que sabéis de lo que estamos hablando. Bueno, éramos tomados prácticamente... Pero es distinto, ¿no, Mariano? Es decir, una cosa es de una conversación omitir una parte y otra es que de todo el contenido de un móvil haya un borrado por seguridad. Yo, Pablo, hace unas semanas sostenía que quien ocultaba el contenido de su móvil estaba tratando de algo que ocultar y que era sospechoso. En fin, me hacía las mismas preguntas que os estáis haciendo ahora. Pero yo no he propuesto condenar a Feijóo, digo, por si se me ha entendido mal, yo no propongo condenarle penalmente, que es lo que se hizo con esa persona de la que usted me habla. Yo no he cambiado de opinión. Yo hace unas semanas sostenía que quien omitía total o parcialmente el contenido de su móvil es que quizá tenía algo que ocultar. Ya, pero Mariano, ahora sigo estando de acuerdo, ¿no? Era una pequeña previa. Pero si me permites, es que de verdad yo creo que ahí hay una pequeña trampa. En un procedimiento penal, que es de lo que tú estás hablando, el que se hizo contra el fiscal general, es un elemento básico de nuestro sistema que el imputado o el sospechoso no tiene que colaborar con la justicia. Es más, está autorizado a mentir. Nos puede parecer bien o mal, ¿vale? Eso es un terreno. Y esto es otro terreno, que es el terreno político. Por lo tanto, yo creo que mezclar ambas cosas, Mariano, es hacernos un poco el truco del cubilete. No, yo hablo incluso como ciudadano, pienso que quien oculta sus mensajes total o parcialmente, o los borra del todo, o entrega una parte y no entrega otra, quizás que tenga algo que ocultar. Yo me hacía esa reflexión hace unas semanas e incluso soliviantaba en algún momento, incluso en esta mesa. Y digo simplemente que yo no he cambiado de opinión y que, estoy de acuerdo contigo, me parece que el hecho de que Feijóo no enseñe por extenso sus mensajes pues puede hacer pensar que tiene algo que ocultar. Y me parece uno de los errores que ha cometido el líder de la oposición con esta entrega parcial de los mensajes. Porque efectivamente, si tú ves un mensaje de respuesta a algo y no ves el mensaje anterior correlativo, pues evidentemente no entiendes lo que está pasando. Dicho esto, yo creo que Feijóo debe colaborar con la justicia, por supuesto, como ciudadano, pero sobre todo como líder de la oposición. Hasta donde sé, esta entrega de mensajes parcial se produce de forma voluntaria porque Feijóo declarará después de Reyes, creo que es el día 9 o el día 11, no recuerdo ahora, en el juzgado de Catarroja, no sé, creo que lo va a hacer de manera telemática, y en cualquier caso ahí tendrá, digamos, que ampliar esta información. Me imagino que la juez le preguntará, pues eso que tú te estabas preguntando, Manuel, ¿a qué contestaba así Mazón o a qué contestaba Mazón? Estamos trabajando en ello. En cualquier caso, me parece que de aquí se deducen, de nuevo, mentiras flagrantes del señor Mazón en su relato. Creo que dijo, yo recuerdo, tú has dicho que hasta las 5 de la mañana, yo recuerdo que él dijo bien entrada la madrugada, pero en cualquier caso da igual, porque efectivamente si el mensaje donde confirma que había muertos es a las 11 de la noche, cualquiera de las dos expresiones en la comisión parlamentaria es mentira, y efectivamente en la comisión parlamentaria también se tiene obligación de decir verdad, y desde luego también en relación con su comunicación con el gobierno central. Hay mentiras que se pueden seguir demostrando con esta aportación de los mensajes de lo que fue la actuación del afortunadamente ya expresidente valenciano. Lola. Bueno, como previa, creo que no tiene nada que ver con lo del fiscal general. Me parece que las leyes sí que se hacen para casos generales, pero las causas judiciales yo no menciono son al fiscal general, individuales. Bueno, me lo menciono yo. Te referías al fiscal general. A buen entendedor, tampoco. Yo he dicho que a mí, yo he dicho que a mí alguien que borra sus mensajes o que los oculta me parece sospechoso. Pero no estamos hablando de pero hace unas semanas no era la doctrina, era otra. Estábamos hablando del fiscal general, ¿no? Yo no. Creo que no me he inventado nada. No, estaba hablando del seleccionador de Italia, Mariano. Estamos hablando que hace unas semanas nos parecía una conducta en todo caso creo que no tiene absolutamente nada que ver, y que mezclar churras con merinas esto. En este caso a mí me ha sorprendido, la verdad, que entregara solamente una parte de los mensajes, porque a mí si una juez me dice que entregue un intercambio de mensajes con otra persona porque tiene que averiguar algo, pues lo lógico es entregar
las preguntas y las respuestas. O sea, es que no sé, en fin, debo ser muy simple, pero no se me hubiera ocurrido otra cosa, no se me hubiera ocurrido hacer una expurga quito los míos, y supongo que además el líder del PP pues tiene asesoramientos políticos y jurídicos y me imagino que habrá echado mano de ellos. En todo caso, la juez, si los necesita, en fin, los va a pedir. Y si no los ofrece voluntariamente, pues los tendrá que ofrecer de otra manera. Y si los borra, entonces ya opinaremos sobre ello. Para mí lo más llamativo es el tono también en el que responde Mazón. Al margen de que se revela que sí que ha estado en contacto con el gobierno central, además cita a varios ministros, porque habla del presidente del gobierno, de la vicepresidenta Montero, de Margarita Robles, de Marlaska, o sea, y entonces en su relato político eso no era tan explícito. Aparte de eso, me llama la atención también que no tenía muy claro qué hacer. O sea, lo único que transmitía es: esto es muy gordo, esto es muy gordo, sí. Pero no tengo ni idea de lo que está pasando. Entonces, me resulta llamativo porque, claro, primero, es muy importante que el primer mensaje es a las 8 de la tarde. Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, ya había situaciones complicadas antes. Y hasta las 8 de la tarde al presidente de su partido, o sea, porque el presidente de su partido le envía un mensaje, pero él no le dice nada. Es decir, que seguimos ahí con un vacío hasta las 8 de la tarde, ¿no? Y después, a partir de las 8 hasta las 11:30, pues lo que se refleja es eso. O sea, hay un mensaje de las 11:25 que habla de muertos. Parece que hay muertos en Utiel y parece que puede haber más. Lo de esto... El puto desastre, ¿no? Puto desastre, ¿no? A las 11 y pico. O sea, todo es como a las 11 de la noche es cuando adquiere conciencia de que aquello es muy grave, que puede haber muertos y que está como desbordado, ¿no? Y a mí eso pues me ha resultado muy revelador de cómo se debían estar viviendo esas horas posteriores a su llegada al CECOPI, ¿no? Absolutamente. Que creo que fue sobre... bueno, ya tengo un baile de pasadas las horas, 8. Pero pasadas las 8. Sí, pasadas las 8, efectivamente. Pues claro, una gestión los mensajes nefasta... demuestran que no estaba donde... Bueno, vuelven a demostrar que no estaba donde tenía que estar Mazón, evidentemente. Y no hay que dejar de recordar, seguimos sin saber dónde estuvo, qué estuvo haciendo. Hay un lapso donde los silencios vuelven a ser los protagonistas. Una gestión, decía yo, nefasta, la de la Dana, quedará para la historia, pero de gestión vamos a seguir hablando, en este caso de gestión sanitaria. 10:41, 9:41 en Canarias. De Valencia saltamos a Madrid porque el gobierno de Ayuso inyecta 500 millones de euros más a la sanidad privada y lo hace por la puerta de atrás. Y decimos esto porque el martes pasado el Consejo de Gobierno aprobó esta partida millonaria de la que principalmente se va a beneficiar el Grupo Quirón y Rivera Salud, que es el del Hospital de Torrejón, el del CEO que pedía aumentar las listas de espera. Y a pesar de la cuantía, que no es nada menor, no informó de ello en la rueda de prensa semanal. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Primero, ¿este dinero para qué es? Es decir, en concepto de que se inyectan 500 millones más. Y segundo, no sé cómo justifica el gobierno de Ayuso el no haber informado cuando tocaba de ello. La verdad es que empieza a ser una tradición por estas fechas. Ya pasó algo similar el año pasado, pero esta vez llama la atención por la cifra y por las explicaciones o por la ausencia de ellas inicialmente. En total, 500 millones aprobó el pasado martes el gobierno de Ayuso y nos hemos enterado después porque el portavoz no dijo nada en la rueda de prensa. La mayor parte, 357 millones, se corresponden con las liquidaciones de 2024 para los 4 hospitales que gestiona Quirón y para el de Torrejón en manos de Rivera Salud, que después del escándalo de los audios de su CEO recibe 25 millones de euros por las atenciones del año pasado. Pero hay más, el gobierno de Ayuso aprobó una especie de rescate para los 3 centros menos rentables de Quirón, Valdemoro, Móstoles y Villalba, 106 millones que justifican con lo que llaman restablecimiento del equilibrio económico. A todo esto hay que sumar otros 36 millones de cara a 2026 para el Hospital Fundación Jiménez Díaz por una cláusula adicional cuyo detalle se desconoce. En total, el Hospital Estrella del Grupo Quirón, el mismo grupo para el que trabaja el novio de la presidenta, Alberto González Amador, ha conseguido solo esta semana 214
millones de euros. Preguntados por estos pagos, fuentes de la Consejería se limitan a remarcar que son por actividad y que se reparte en el plano asistencial con independencia, dicen, de que sea concesión o no, señalando que el 90% es tramo público y solo el 10% para las concesiones. Ahora hablábamos del Hospital de Torrejón de Ardoz, del de los polémicos audios en los que su ya ex CEO pedía, por ejemplo, rechazar a determinados pacientes que no eran lo bastante rentables. Sobre esto, Más Madrid había pedido una comisión de investigación, pero es que hoy, Javier, hemos sabido que el PP va a usar la mayoría absoluta, pues eso, para que no salga adelante. Sí, suele presumir el gobierno de Ayuso de transparencia, pero otra vez parece que impedirá que se celebre una comisión. La pedía Más Madrid para conocer el impacto en la calidad asistencial derivado del modelo de gestión en el Hospital de Torrejón y también la supervisión que realiza la comunidad a Ribera Salud. Esta vez el Grupo Popular no se ha atrevido a vetarlo en la mesa de la Asamblea, se debatirá en pleno, aunque está condenado al fracaso por la mayoría absoluta del PP, que ya ha registrado un escrito de oposición. Fuentes populares argumentan que no se va a permitir que se utilice la cámara para asustar, dicen, a los pacientes y poner en duda a los sanitarios, y hablan también de bulos de la izquierda. Por cierto, Pablo, que seguimos sin conocer el detalle de las inspecciones que descartaron incumplimientos en el Hospital de Torrejón. La SER las pidió, pero aún no se han hecho públicas, igual que tampoco conocemos el número de pacientes derivados a cada hospital, ni las actas de las reuniones entre la comunidad y estas empresas desde el año 2023. Vaya, pues esto de la transparencia. Gracias, Carrera. Marta Carmona, buenas noches. Hola, buenas noches. Marta Carmona es la portavoz de Sanidad de Más Madrid. Vamos a empezar por el final. No sé si a ustedes les quedan mecanismos para intentar saber qué ha pasado en el Hospital de Torrejón después del veto a la comisión de investigación. Bueno, nosotros hemos llevado a Fiscalía este asunto porque creemos que la vía judicial tiene que activarse y desde luego vamos a seguir buscando todos los resortes posibles en la Asamblea, aunque evidentemente mientras esté la mayoría absoluta del PP no van a querer que la Asamblea sirva para lo que debería servir, y es esclarecer qué está sucediendo, porque que no se nos olvide que aquí lo que está en riesgo es la salud de los pacientes y la calidad asistencial. No solamente que este sistema de gestión privada de la sanidad pública sea absolutamente ruinoso, sino que esos audios de SSEO y múltiples informaciones que han ido saliendo son verdaderamente preocupantes. Nosotros confiamos en que los profesionales que llevan mucho tiempo denunciando esta situación protegen a los pacientes y no obedecen esas órdenes, pero evidentemente nos preocupa. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se esclarezca todo y para que acabe este modelo de gestión que es nefasto. Después están estos 500 millones de euros que hemos sabido que esta misma semana se ha inyectado en la sanidad privada. ¿Por qué cree que el gobierno de Ayuso no lo contó en la rueda de prensa, siendo 500 millones, que es una inversión notable para un gobierno autonómico? Bueno, son 500 millones, pero no olvidemos que se añaden a los sobrecostes que tienen estos hospitales, que son hospitales públicos, pero de gestión privada, que de habitual gastan en torno al doble y el triple de lo que tienen presupuestado inicialmente, sin contar con este extra del último Consejo de Gobierno del año, ¿eh? O sea, son hospitales que nos salen carísimo y es un modelo de gestión que nos sale carísimo. Y no dan explicaciones porque directamente ellos han organizado toda la sanidad pública madrileña para desviar dinero público de la sanidad a estas empresas. Para ellos es normal, para ellos no es noticia. Ahora, también te digo, opacan todo lo que se puede y la única información que hay al respecto de esto es la que conseguimos arrancar la oposición y la que se consigue arrancar vía transparencia, porque ellos no dan ni la más mínima justificación de todo ese flujo de dinero. ¿Cree que se puede estar cometiendo algún delito o con la opacidad o con lo que usted decía, desvío de dinero público a manos privadas? Pues no sé si es delito, porque lo verdaderamente grave es que este modelo absolutamente perverso permite que se desvíe ese dinero así. Y esto es grave porque no hay un control, que esta es la parte en la que sí que yo creo que hay una parte de opacidad deliberada y de falta de transparencia que sí que incumple normas y que por ahí desde luego nosotros también vamos a trabajar, que es que hay un caudal de dinero público que se está yendo a estas empresas privadas parásitas de la sanidad pública sin ningún tipo de control. Pero luego es que no olvidemos que la gran beneficiada de esto es Quirón, que es la empresa en la que trabaja el novio de la presidenta, la empresa que está detrás del ático de lujo en el que vive la presidenta, la empresa que les permite tener el tren de vida que llevan y la empresa que permite que el novio de Ayuso trabaje con una identidad falsa. Pero al final de todo, el problema verdaderamente grave de esto no es ni la opacidad ni estos chanchullos. Lo verdaderamente grave es que para mantener este flujo de dinero, una condición indispensable es
tener asfixiados a los hospitales públicos. Porque en teoría este caudal de dinero que se va de la sanidad pública a estos hospitales gestionados por estas empresas privadas es a través de la libre elección. Es decir, si los pacientes de la pública no tienen listas de espera inasumibles, no se van a estos hospitales. Y eso es lo verdaderamente dañino. Y eso no es ilegal, es un problema del modelo. Y el modelo es tremendamente perverso, porque al final cada euro que se detrae de la sanidad pública se traduce en que los pacientes están peor atendidos y tienen tiempos de espera absolutamente inasumibles, sea en unas urgencias colapsadas esperando horas y horas, o sea esperando meses y meses una prueba o una consulta en su hospital público 100% que no llega. Ahora me decía, este modelo hay que cambiarlo y lo vamos a cambiar. De hecho, la ministra se comprometió a presentar una reforma a principios de este año para limitar esta colaboración público-privada. Ella dijo, va a ser imposible el modelo Torrejón. Pero claro, ¿esto no crea falsas expectativas? ¿No es un brindis al sol teniendo en cuenta las mayorías parlamentarias? O sea, yo sé que cada uno desde donde puede tiene que hacer todo lo que pueda. La mayoría parlas mal, ¿no? La aritmética en el Congreso es la que es, pero también hay una realidad y es que este modelo de gestión está desangrando la sanidad pública madrileña y está poniendo a los madrileños en peligro. Insisto, que menos mal que están los profesionales sanitarios desobedeciendo órdenes de CEOs, pero que verdaderamente no podemos tolerar que este modelo de gestión desbarate a la joya de la corona, que es la sanidad pública madrileña. Entonces hay que hacer todo lo que se pueda. Evidentemente, una ley de gestión pública en el Congreso, siendo la aritmética como es, pues va a haber que pelearla, pero yo confío en que los españoles de distintos partidos políticos quieran apostar por la sanidad pública y por parar con esta absoluta sangría. Pues Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Más Madrid, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Mariano, voy a empezar contigo. Claro, si realmente crees en este modelo, crees que es más eficiente, que es óptimo para el paciente, ¿no sería mejor abordar todas estas cuestiones con absoluta transparencia? Que se pide una comisión de investigación, se hace una comisión de investigación. Que se aprueban 500 millones de euros, cuento que acabo de inyectar 500 millones de euros. No hacerlo, no volvemos a lo de antes al... ¿Qué esconde? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se investiga? Desde luego que sí, Pablo, pero yo en el caso del gobierno de la Comunidad de Madrid, de su presidenta, añadí algo más. La presidenta Ayuso presume siempre de ir muy a las claras, siempre que puede es martillo de herejes en cuanto a lo que ella considera personas timoratas y que no, en fin, que no dicen las cosas claramente. Bueno, pues más razón de más para haber dicho en la rueda de prensa del pasado 17 de diciembre que se habían aprobado en el Consejo de Gobierno esos pagos a esos grupos hospitalarios que se encargan de la gestión de esos centros, porque efectivamente si es un modelo de éxito y es un modelo en el que no hay nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarse, pues casi me atrevería a decir que tendría que haber sido si no la primera o de las primeras noticias que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiese trasladado a los medios en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Y de nuevo, efectivamente, si no se comentó y se ha tenido que descubrir posteriormente por el buen trabajo de los compañeros de esta casa, de la SER, pues es que alguna mala conciencia hay, ¿no? Y eso ya, desde luego, que me parece muy, muy significativo, ¿no? Lola. Bueno, el tema de la colaboración público-privada en la sanidad, yo creo que tampoco hay que, en fin, el modelo, yo apoyo la sanidad pública, me parece que el modelo público ha de ser predominante, pero no significa que una colaboración público-privada tenga necesariamente que llevar a las situaciones a las que está llevando la sanidad en Madrid. En Cataluña hay mucha sanidad privada. Por eso lo digo, es que una cosa es que haya esa colaboración y otra cosa es que eso esté regido sobre todo por el ánimo de lucro, claro, que es lo que está ocurriendo con este tipo de contratos que está practicando la Comunidad de Madrid. Dicho eso, estos pagos son sobre todo para cubrir una deuda que se arrastra con el Grupo Quirón y que según la oposición ya se han hecho pagos por valor de 5.000 millones, a los cuales se añaden estos 500 más de este año, ¿no? Y que además algunos, por ejemplo, son por sobrecostes en el tema de la pandemia. Entonces, claro, cuando ves el sobreesfuerzo que hicieron los sanitarios y los médicos en la sanidad pública, no digo que no lo hicieran también en la privada, también, pero que
que ahora se esté pagando esos, sobrecostes en la privada, ¿se establecen igual que en la pública o aquello ha de tener un rédito? Claro, incluye margen. Claro, es que porque el argumento de la presidenta de la comunidad es que es más eficiente, en teoría, para el usuario. Pero, claro, es más eficiente si tu enfermedad no es muy grave, que es lo que ocurre con las mutuas, que sí que tienen un ánimo de lucro, ¿no? Pero si tienes una enfermedad que al hospital, y lo vimos en el caso de Torrejón, ¿no? Si tienes, como muy bien expresaba el CEO, si tienes una enfermedad pues que no conviene, pues porque supone muchos gastos para el hospital atenderla, entonces ya pasas a ser un paciente no rentable y no conveniente. Totalmente. Yo creo que la presidenta de la comunidad está decidida a dejar el Grupo Quirón como una patena, o sea, sin ningún tipo de deuda y sin ningún tipo de problema económico. Manuel, uno se pregunta qué pasaría si esto fuera, es decir, ¿qué diría Isabel Díaz Ayuso si quien trabajara para el Grupo Quirón fuera Begoña Gómez y quien aprobara este dinero fuera Pedro Sánchez? Me has robado, menos mal que lo tengo apuntado y lo puedo demostrar, me has robado el copyright es tuyo. El comienzo de mi intervención. No, ahora es tuyo, que lo dijiste primero, pero esa era efectivamente mi primera reflexión. Yo quería decir el marco general, ¿no? El marco general es, pero yo ya tenía una respuesta, porque como soy más osado que tú, yo creo que Pedro Sánchez estaría en la cárcel. O sea, no condenado, estaría ya en la cárcel. O sea, si llega a ocurrir a nivel estatal con Pedro Sánchez lo que está ocurriendo en Madrid, estaría en la cárcel. Porque tenemos un juez que lleva año y medio mirando a ver si Begoña Gómez se llevó 3 bolis Vicks de más un día que no le tocaba. Y aquí tenemos el siguiente cuadro. Un señor presunto defraudador fiscal que dio un pelotazo de 2 millones de euros durante la pandemia y que sus ingresos son, si no totales, mayoritariamente del Grupo Quirón, que es el gran beneficiado por su pareja, con dinero público, y que no se sabe en qué medida el ático en el que viven se pagó o no con fondos de Quirón, sin ninguna duda, si con fondos de lo que se hurtó a la Hacienda con ese presunto fraude fiscal, es decir, con lo que se robó presuntamente a todos los ciudadanos. Bueno, yo lo tengo clarísimo, condenado y en la cárcel, los dos, Sánchez y Begoña Gómez. De momento, en el caso de Ayuso, la tenemos dando lecciones de ética y la cohorte de medios apesebrados que viven del dinero de la Comunidad de Madrid, con loas y alabanzas a diario. El modelo, que me parece un tema muy interesante, ¿no? Yo, sé que en Cataluña hay un modelo sanitario con una importante participación del ámbito privado, fundaciones privadas, de colaboración público-privado, pero yo creo que aquí hay 2 elementos que son absolutamente claves. Si la colaboración, que para mí mal llamada, pero colaboración público-privada, se basa en el lucro y no se establece un límite a ese lucro, es imposible que no ocurra lo que está ocurriendo en Madrid y en otras comunidades, que es el saqueo de las arcas públicas. Es imposible. Entonces, una colaboración donde se estableciese como límite máximo por todos los conceptos un lucro del 3, del 5, del 7%, yo no lo defendería, pero entendería que hubiese gente que dijese, bueno, este modelo lo podemos defender. Pero con unas empresas con un lucro ilimitado, eso es imposible que no saqueen al erario público. Y segundo, si tú le adjudicas un servicio social, una prestación social como la sanidad a un fondo, a grupos controlados por fondos de inversión, también es imposible que no ocurra esto. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión, sobre todo los fondos llamados de private equity, que son los que entran en este tipo de actividad, o en las residencias de personas mayores, o en la educación, por definición tienen que en 5 o 7 años
revender el grupo o dar el mayor pelotazo posible, por simplificarlo, ¿no? Obtener la máxima ganancia posible. Es a lo que se dedican, no lo ocultan, lo explican en sus páginas web, ¿vale? Van con la verdad por delante en ese sentido. Entonces, tú no puedes poner un servicio público, un servicio, una prestación tan relevante como la prestación sanitaria o la educación en manos de fondos de inversión, porque van a hacer esto, está en su naturaleza. Por lo tanto, yo sí que creo, yo creo que debe haber, me parece bien que haya una sanidad privada, que se paguen quienes quieran o puedan la sanidad, esa sanidad privada. Hay ámbitos en el que prácticamente es imposible no hacerlo. En el odontólogo, pues es que el 95% es sanidad privada, ¿no? Muy al contrario que en otros países de Europa, por cierto. Pero que haya una sanidad privada, los fondos están claros de dónde vienen, y luego hay una sanidad pública. La perversión es esas empresas privadas que vienen a vivir de lo público, porque solo lo pueden hacer con lo que hemos visto o está saliendo en el último mes en la Comunidad de Madrid. Es imposible lo contrario. Es que en el caso de Cataluña, por precisar un poco que históricamente funciona este modelo mixto, la Generalitat se apoya en unos consorcios que se gestionan, formalmente como privados, pero que tienen financiación pública y tienen objetivos públicos. Claro. Y después lo que hay son conciertos con el sector privado para determinados tipos de pruebas. O sea, no para todo, sino para hacer pruebas diagnósticas, para hacer determinadas cirugías menos importantes. Entonces ya estás acotando el tipo de servicio que ofreces. De alguna forma en Madrid en parte funciona así también. Se acota la colaboración a determinadas pruebas. Es una broma, ¿no, Mariano? Lo que estás diciendo, quiero decir que... Es una broma, te puede parecer a ti una broma, pero yo, por desgracia, me gustaría ser lego en la materia, pero tengo alguna experiencia personal en hospitales y sí, la colaboración público-privada oferta dentro de un mismo centro, la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo, pruebas que no cubre el paquete básico de la Seguridad Social, que a lo mejor debería incluir, es otro debate, y digamos, por resumirlo de manera muy clara, se practican en el mismo centro, incluso a veces por el mismo equipo, aunque no sea una prueba del paquete básico y tú la tengas que abonar. Por ejemplo, es un modelo bastante complejo y no es una broma lo que estoy diciendo, porque yo no hago bromas sobre la sanidad y, como te digo, Manuel, y me gustaría ser bastante ignorante en la materia, pero por desgracia no lo soy. Y eso sí que funciona así, en parte, en el sistema. Pues venga, vamos a seguir en nada. Es que tenemos que ir a la publi. Por cierto, ¿ya hay solución del lío que había en Villamanín? ¿Os habéis enterado? Que se vendieron más números del gordo de los que luego tenían, ha tocado. Lo reparten. Los vecinos estaban. Ahora salimos de dudas, en nada. Y decía yo antes que ya hay resolución en Villamanín. Saben que vendieron más números de la lotería de los que después podían repartir. Tocó el gordo. Ha habido mucha tensión con los vecinos que decían, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver lo que han decidido. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hay principio de acuerdo sobre el escándalo del gordo de Villamanín después de más de 3 horas de una tensísima reunión vecinal custodiada por la Guardia Civil. Asistieron más de 300 vecinos. Llorando y recibiendo acusaciones y reproches, los miembros de la Comisión de Fiestas han asumido el error de haber vendido más papeletas de las premiadas, provocando un agujero de 4 millones de euros. A cambio de que no los lleven a los tribunales, los de la comisión han aceptado renunciar a todo el dinero que les tocó. Como comisión son 2 millones de euros. Los otros 2 millones tendrán que salir del resto de vecinos, que deben ceder también una pequeña parte de su premio. Toda esta complicada solución quedará en manos de un juez y con la incertidumbre de que algún afectado decida por su cuenta presentar una denuncia contra los miembros de la comisión, lo que supondría que el acuerdo salte por los aires. En definitiva, Pablo, la alegría del gordo se ha convertido en una pesadilla en este pueblo de León, que no llega a los 1000 habitantes y que probablemente se quede también sin fiestas de verano. Vamos, que el culebrón todavía puede seguir. En fin, gracias, Mariola. Y vamos a saludar a Luismi Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Porque claro, allí en Villamanín están pendientes de la lotería, el resto de España está pendiente del frío, de la lluvia. No sé, Luismi, cómo pinta la cosa de cara al fin de semana. ¿Qué ropa tenemos que preparar?
Pues mira, de momento seguirá necesitándose la ropa de abrigo porque sí que es verdad que mañana va a subir un pelín la temperatura en muchas localidades del país, pero no lo suficiente para decir que el ambiente va a ser suave. Solamente en el sur de Canarias, por ejemplo en la isla de Lanzarote, Fuerteventura, allí se rozarán los 20 grados, o en el sur de Tenerife. En el resto del país no llegaremos casi ni a los 15, por tanto seguirá ese ambiente fresco y seguirá la necesidad de llevar paraguas, de llevar botas de agua. En algunos sitios de Cataluña, Castellón, la Zodiac casi, porque va a llover, va a seguir lloviendo de hecho, por tanto mucha precaución con ríos, sobre todo de Girona y Barcelona, que se están empezando a desbordar y va a seguir lloviendo mañana. Y atención porque durante la tarde y noche del sábado ya empezará a llover también en Badajoz, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, y con más viento. Allí en el Golfo de Cádiz, en Málaga, hará bastante viento de levante y será el domingo básicamente, Pablo, cuando va a llover mucho otra vez, atención, en Málaga, Valencia y Alicante. Pues gracias, Luismi, un abrazo. Igualmente. Que ante este panorama lo mejor es quedarse en casa tranquilamente con la radio puesta. A y media, por ejemplo, ustedes se ponen a escuchar El Larguero con Yago de Vega. ¿Cómo estás, Yago? Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Eso quería hacer yo, quedarme en casa. ¿Verdad? Pero tu casa es la cadena SER, Yago. Hombre, por favor, por supuesto. Ya sé eso. Casi hay temporadas que paso más tiempo aquí que en mi casa. Por eso te digo, ¿dónde pues mejor? Mira, vamos a hablar de la Copa África. Acaba de terminar el último partido del día de hoy. Ha habido sorpresa porque ha empatado uno de los favoritos. De hecho, el anfitrión, Marruecos, que no ha podido pasar del empate a 1 con Mali, pero vamos, no es nada dramático. Es el primer partido de el segundo partido de la fase de grupos y se mantiene como líder de su grupo, así que no hay drama de momento en Marruecos. Además hablaremos del Boxing Day, el tradicional Boxing Day en Inglaterra. Hoy se ha disputado un partido, le ha ganado el Manchester United 1-0 al Newcastle y mañana se disputa el grueso de la jornada. También nos vamos a ir a Sevilla. El comité de competición ha dado a conocer las sanciones de Marcao y de Matías Almeida, el técnico del conjunto hispalense, después del último partido, después de ser expulsados en el Santiago Bernabéu. A Almeida le cae un partido de sanción y a Marcao le caen 6. Uno por la doble amarilla, otro por desplazar el balón y otros 4 por insultar al árbitro. En la Euroliga, malas noticias para el Real Madrid, que ha caído 100-95 contra el Mónaco, y además nos tenemos que felicitar, o en este caso hay que felicitar a Luis de la Fuente, el seleccionador español, porque ha sido designado como mejor seleccionador del mundo en el día de hoy. Ah, pues mira, felicidades también para él y para ti por poder disfrutar del día de hoy desde los micrófonos. Hoy y mañana, y los que haga falta, no pasa nada. Un abrazo, hasta luego, chao. Hasta luego. Venga, quien también ha trabajado hoy es el presidente catalán Salvador Illa, que hace un par de horas ha emitido su discurso tradicional de Sant Esteve. Què ens queda si no actuem amb humanitat? Humanitat significa acollir i integrar a les persones que ho necessiten. Significa defensar el nostre estat de benestar per garantir una educació i una sanitat públiques per a tothom. Significa garantir l'habitatge com un dret. Significa oferir ajuts socials a qui més ho necessita. Un Salvador Illa que en plena crisis de Badalona pide humanidad con las personas más vulnerables y que advierte que los populismos y los extremismos ponen en riesgo la convivencia democrática, que de hecho son unas palabras muy parecidas a las de Felipe VI. Pues bien, precisamente del discurso del rey, hoy sí, hoy por fin, hoy ha hablado Vox. Yo creo que la corona es el símbolo de la unidad y la permanencia de España. Es el símbolo de la unidad, sobre todo del futuro de la patria. Entonces nosotros la verdad es que no nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras, así que no. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Dice, no nos apropiamos, dice el portavoz del partido, José Antonio Fuster. Yo lo decía al principio del programa, es que claro, no hace falta ir muy lejos. No hace falta ir muy lejos. Año 2023, Santiago Abascal, ¿qué hizo? Apropiarse de las palabras del rey. Dijo textualmente, España seguirá adelante, citando literal al monarca. Este año no. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues aquí lo que está pasando es que la extrema derecha cada vez se distancia más de la monarquía, cada vez más, aunque intenten disimular. Hay que decir que esto viene de lejos. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y que de hecho, si empezamos a mirar en redes sociales, lo que hemos encontrado, Sara, son perfiles muy afines al partido ultra, cargando con dureza contra Felipe VI y animando a los suyos a dejar de confiar en la monarquía. Pero aunque ningún dirigente de Vox se ha pronunciado para valorar el discurso, los agitadores que suelen dedicarse a extender por las redes el mensaje del partido sí lo están haciendo, posicionándose con claridad en contra de Felipe VI. Hablan de tergiversación, dicen que es un discurso que asume los postulados de la izquierda y que parece redactado por la Moncloa. Los satélites de Vox están interpretando las palabras del rey como un ataque. Hay alguna excepción, como el eurodiputado Germán Terç, que cree que cuando Felipe VI habla de extremismos se refiere más bien al PSOE.
PSOE. El silencio ante las palabras del rey es un paso más en el distanciamiento de la corona que ha emprendido Vox. Ya le molestó el discurso que pronunció en la Asamblea de la ONU cuando le pidió a Netanyahu que frenara ya la matanza en Gaza, y ha marcado distancia en varias ocasiones, como cuando decidió plantarle por primera vez en la recepción del 12 de octubre. Durante las protestas que tuvieron lugar en Ferraz, además, los miembros de Revuelta, la organización juvenil de Vox, llevaban con orgullo la bandera de España agujereada con el escudo recortado. Antes, Vox se esforzaba por mostrar su lealtad al rey y a la corona, pero ahora la cosa ha cambiado. Iván Espinosa de los Monteros lo recordaba en redes, subiendo una foto de una pulsera antigua del partido en la que se leía "Por España con el rey". Lola, ¿puede ser la extrema derecha un problema para la monarquía cuando hace años parecía que era pues uno de sus mayores valedores, ¿no, Vox? De repente estamos viendo una distancia creciente que no se reconoce en público. No sé cómo lo ves. Bueno, yo no creo que Vox esté en contra de la monarquía, sino más bien en contra de este monarca. Ya. Yo creo que hay una ruptura a raíz, sobre todo a partir de que Felipe VI pues le otorga a Pedro Sánchez la posibilidad de presentar su candidatura. Como si hubiese podido evitarlo. Sí, pero yo creo que es que le pedían una acción más política al rey, ¿no? Que se saltara un poquito esa neutralidad constitucional, y creo que eso poco viene de ahí, de las elecciones del 2023, y después del tema que también yo creo que esperaban que actuara de otra manera, del tema de la ley de amnistía. Que no la firmara. Exacto, que pues evitara no firmarla, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Así que no creo que sea tanto la monarquía, sino más bien este monarca en concreto. Y aparte de otras cosas, pues que de sus discursos, pues a lo mejor si habla de temas de violencia machista, pues no le gusta nada. Si habla de la Agenda 2030, pues tampoco. En fin, que no comparten algunas cosas de su discurso. Pero yo lo diría más bien al contrario. Yo creo que los grandes valedores de la monarquía, y ahora sí que digo la monarquía, han sido desde la transición el PP y el PSOE. El PSOE y el PP. En el PAC. Sí, claro. Para mí, en fin, de hecho, uno de los pocos pactos de Estado que ha habido en los últimos años fue en la época de Rubalcaba, la abdicación de Juan Carlos y la llegada de Felipe VI, ¿no? Y todo eso se pactó entre el PP y el PSOE. Y entonces, bueno, pues después el resto de fuerzas son más distantes, la mayoría de ellas, ¿no? Respecto claro, a la los socios, por ejemplo, están años luz de la monarquía. Sí. Es curioso porque algunas de las cosas que escuchaba en boca del representante de Vox, claro, el monarca es el símbolo de la unidad de la patria. Digo, esto también lo decían los independentistas. Sí, es verdad. Por eso no le gustaba. Pero me llamaba la atención. No, a mí me ha interesado el discurso del rey, porque creo que se viene dando, ya escuché uno de los últimos discursos de la princesa Leonor, y que están cambiando un poco el tipo de lenguaje. Creo que es como más directo, más actual que los que escuchábamos antes. Yo no sé si han cambiado las personas o la persona que... Nos contaba María Majabacas que ha entrado mucha gente de tele que está ayudando y que la propia reina le ha pedido que haga cortes de 30 segundos claros. Se nota mucho más. Y aparte yo creo que el discurso del rey en esta ocasión, sin decir nada, que los discursos del rey son para eso, para no decir nada, pero dice mucho. Y entonces, por ejemplo, tenía apuntadas algunas cosas. Por ejemplo, habla de la compasión, de la dignidad del ser humano y de la dignidad de los más vulnerables. Claro, en un momento en el que están ocurriendo cosas como las que ocurren en Badalona, pues eso tiene una lectura, ¿no? Todo es interpretable, pero tiene una lectura. Cito el multiculturalismo y el orden mundial como valores en crisis. Claro, en este momento del trumpismo, multiculturalismo y orden mundial, pues tiene una lectura que no está mal. Aparte del tema de los extremismos, radicalismos y populismos, que aquí nadie se da por aludido, pero bueno, hay para repartir. O la ejemplaridad en el desempeño de los poderes públicos,
públicos. Hombre, en un momento en el que ocurre lo de Cerdán, lo de Ábalos... Totalmente. O sea, yo creo que había para todos. Y otra vez los silencios. No habló de su padre 50 años después de su llegada al trono. Manuel, ¿qué te parece este silencio curioso y elocuente de Vox? Bueno, a mí lo primero que me causa, no sé si gracia es el término, creo que no, es que al portavoz de Vox le preguntan por una valoración y él dice que no quieren apropiarse del discurso. O sea, como que en los términos en los que piensa Vox es en apropiarse de las cosas, ¿no? Quiero decir, es un poco asombroso, ¿no? Porque en principio tú puedes valorar, como han hecho todos los demás representantes de partidos políticos, unos valorándolo positivamente, otros negativamente, pero no te tienes que apropiar, ¿no? Quiero decir que uno puede valorar sin apropiarse de nada. Obviamente no les gusta este rey porque lo que quiere Vox es un rey golpista. Hablo en términos estrictamente legales, que haría un rey que no firmase, por ejemplo, lo habéis comentado, ¿no? La ley de amnistía, es decir, que no cumpliese con su función constitucional, que es sancionar las leyes que aprueban las Cortes, ¿no? Entonces, todo lo que no sea un rey golpista, pues les va a parecer que se queda corto, ¿no? Porque ellos están en esa posición, ¿no? Y respecto al discurso del rey, a ver, yo coincido en una cosa con Lola, que es que como son lo suficientemente, tú no has empleado el término etéreos, lo pongo yo, pues cada uno podemos hacer la interpretación dentro de un margen, pero más o menos que nos dé la gana, ¿no? Hay gente que ha interpretado que el mensaje o que el discurso tenía claros mensajes contra o de crítica a la extrema derecha, ¿no? Mi interpretación es que si quería criticar la extrema derecha se quedó corto. Y yo voy a mencionar 3 cosas que a mí me parecieron de las más criticables del discurso, ¿no? Por ejemplo, si quería criticar a la extrema derecha, podía en este año, aparte de los incendios, por cierto, que me extrañó que se olvidase de una mención expresa a los incendios, el año pasado lo hizo sobre la Dana, y es algo que suele hacer siempre, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, podía haber mencionado Torre Pacheco. Yo creo que es uno de los problemas más graves que ha habido este año, sobre todo cuando el eje de tu discurso es la convivencia, ¿no? Si es la convivencia, yo creo que Torre Pacheco era una cita ineludible. ¿Qué pasa? Que esto es el segundo elemento que no me gustó del discurso. Efectivamente, equiparó, él dijo, tenemos un problema de convivencia. Bueno, pero es que en este país, en este momento, quienes están generando un problema de convivencia, básicamente, son determinados partidos y determinadas corrientes de derecha o extrema derecha. Y por lo tanto, cuando tú igualas a todos, estás siendo completamente injusto, ¿no? Y luego el tercer elemento, la tercera, como estás hablando de silencios, para mí el tercer gran silencio es que, bueno, una vez más pintó una transición maravillosa, idílica. Aprecio, creo que hay que valorar positivamente que dijese que es una obra de todo el pueblo en su conjunto, creo que fue más o menos lo que la expresión que utilizó, sí, que viene muy a cuento un mes después de que su padre, el rey defraudador y corrupto, se intentase apropiar de la transición diciendo que era una cuestión que prácticamente él y 4 más habían organizado. Esa cita está muy bien, pero me parece muy lamentable que cuando se cumple medio siglo de la muerte del dictador no haya tenido una palabra de condena a la dictadura y sobre todo de empatía con las víctimas de la dictadura, ¿no? Cuando en tu discurso reclamas la empatía y luego no la aplicas a alguien que era obvio que este era el año porque empezó con aniversarios, la transición, la Unión Europea, bueno, pues también es el 50 aniversario, 50 años del final de la dictadura que tanto dolor provocó en los demócratas, y es muy triste que no haya habido esa mención. Me parece el silencio más ominoso del discurso del rey. Mariano, te pido mucha brevedad, que quiero ir todavía a Nigeria. Sí, muy breve. No, yo no estoy de acuerdo con Manuel en esto último. Yo creo que el rey dijo, lo tengo aquí además delante, cuando habló de los extremismos y de los radicalismos, dijo, no basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. Bueno, parece una cita a la República, ¿verdad? Claro, la duda es, ¿guerra civil o dictadura? Creo, ¿no? Yo creo que fue una clara alusión a la dictadura. Pero, pero es que si quieres dejar algo claro lo dices, y así no estamos tú y yo interpretando que dijo. Bueno, pero es que tienes un discurso institucional. Condeno a Franco y me solidarizo con las víctimas de la dictadura, es súper sencillo, lo entiende todo el mundo.
Escuchamos a Mariano. No, muy breve. Yo no definiría a Vox como un partido particularmente monárquico. Y no olvidemos, Lola ha dicho que desde la transición los grandes baluartes de la corona han sido los dos grandes partidos. No olvidemos, y es un breve apunte histórico, que entre los enemigos que tenía el entonces llamado Juan Carlos el Breve, cuando se le coronó hace 50 años, estaban muy significativamente la extrema derecha falangista, la extrema derecha en buena parte golpista de los militares, o incluso la camarilla, la tristemente célebre camarilla del Pardo, ¿no? Venga, va, hablando de extremismos, en nada hablamos de Donald Trump. Decíamos antes, la política internacional un día más pasa por Donald Trump. Y es que el gobierno de Nigeria ha salido a matizarle. Saben que el presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque de esta madrugada contra el Estado Islámico fue una medida para evitar el genocidio de cristianos en el país. Pues bien, Pablo Borán, jefe de Internacional de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En Nigeria dicen dos cosas. La primera, que lo que se está protegiendo es a la ciudadanía en su conjunto, es decir, independientemente de al dios al que rece, y que fueron sus servicios de inteligencia, no los norteamericanos, quienes proporcionaron información para el ataque, ¿eh? Sí, hubo coordinación entre Estados Unidos y Nigeria para ejecutar estos ataques de anoche, pero ambos ofrecen versiones distintas sobre los motivos de esta acción militar, y no es la primera vez que discrepan al respecto. Trump afirma que se trata de frenar un supuesto genocidio contra la comunidad cristiana de Nigeria, que según él se está perpetrando a unos niveles no vistos en años, incluso siglos, afirmaba en su mensaje de anoche. Sin embargo, el gobierno de Nigeria no lo ve exactamente así y matiza. It is not to do with religion, is to do with Afirma que el problema no tiene que ver con la religión, sino con grupos terroristas que amenazan a los nigerianos en general, independientemente de la religión que profesen. Así lo ha asegurado el ministro de Exteriores de Nigeria, que también ha detallado cómo fueron los servicios de inteligencia de su país, y no al revés, los que proporcionaron la información para estos ataques. It's Nigeria that provided the intelligence. I was on the phone yesterday for 19 minutes with y que habló con el secretario de Estado Marco Rubio 2 veces antes de los ataques, la última 5 minutos antes del lanzamiento de más de una docena de misiles Tomahawk desde un navío estadounidense estacionado en el Golfo de Guinea. De hecho, Trump, en general la derecha, la extrema derecha en Estados Unidos, lleva tiempo hablando de eso, de genocidio contra cristianos en Nigeria. Esto, Pablo, ¿qué base tiene? Y realmente la situación en el país, ¿cuál es? Pues hace poco más de un mes que el portavoz de la Unión Africana respondió a esa pregunta. There is no genocide in northern Nigeria. Negaba la existencia de un genocidio específico contra la población cristiana en Nigeria, que representa casi la mitad de la población del país, y vive mayoritariamente en el sur, no en la zona atacada anoche por Estados Unidos en el norte del país. The first victims are Muslims, not Christians. De hecho, la mayoría de las víctimas de uno de esos grupos que opera en la zona junto al Estado Islámico, que es Boko Haram, son musulmanes, afirmaba este portavoz. Esto lo dijo apenas 2 semanas después de que Trump lanzara su primera advertencia contra el gobierno de Nigeria por no hacer lo suficiente para proteger a la población cristiana. Desde entonces, el gobierno de Nigeria trata de explicar a Trump que la situación es mucho más compleja y que estos grupos no solo provocan víctimas entre las comunidades cristianas, pero Trump solo parece importarle esa parte para agradar al importante sector de sus votantes que profesa esa religión. Lo cierto es que Nigeria sufre la presencia de Boko Haram desde 2009, después surgió también el Estado Islámico, y desde entonces son más de 35.000 las personas que han muerto asesinadas a manos de estas organizaciones. Más de 2,5 millones son desplazados internos. Esto por un lado, pero es que en paralelo estamos pendientes también de si llega o no el plan de paz para Ucrania. De momento la previsión es que este domingo Zelensky se reúna con Trump en Estados Unidos para intentar cerrarlo. Ya veremos. Y también Moscú ha retomado los contactos con Washington. Eso sí, Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Lo que hemos visto en las últimas horas es un nuevo ataque de Rusia a la ciudad ucraniana de Kharkov. Y pese a las negociaciones para la paz, Rusia sigue castigando el este de Ucrania con ese nuevo ataque con 2 muertos y 8 heridos, entre ellos un bebé. Esto a 48 horas de ese encuentro entre Donald Trump y Zelensky en Florida. En los últimos minutos, el presidente estadounidense ha marcado ya territorio.
Zelensky no tiene nada hasta que yo lo apruebe, le ha dicho a la revista Político en referencia a la propuesta de Ucrania, esos famosos 20 puntos. Sobre esto hay dos asuntos críticos que separan a la administración Trump y a Ucrania. Primero, cómo llevar a cabo la desmilitarización del Donbass, que tiene en su mayoría ocupado Rusia. El otro punto es quién va a gestionar la central nuclear de Zaporilla, que es la mayor de Europa. Zelensky, aunque optimista, habla de que las próximas semanas van a ser intensas. Esta tarde el presidente ucraniano ha multiplicado sus contactos con los aliados europeos y con el secretario general de la OTAN. Ha insistido además durante una conversación con la agencia de noticias Axios de que está dispuesto a convocar un referéndum sobre el plan toda vez que Rusia acepte un alto el fuego. Y es que la pelota sigue estando en el tejado de Putin. El Kremlin no da señales muy positivas ante ese plan de paz, aunque Moscú ha descongelado los contactos con Washington. Trump, en esa conversación con Político, dice que espera hablar con Vladimir Putin pronto. Lola, ¿tú tienes baliza ya para el coche? Yo sí. ¿Ah, sí? Sí, porque en mi casa son muy previsores y compraron una en verano pasado. Qué bien. María Majavacas. Y cuando he visto que había algunas que las habían quitado de la lista. Sí, alguna 4 han quitado ya. Hola, María Majavacas. Que digo Buenas muy noches. rápido para tranquilizar al oyente, porque esta mañana la subdirectora de la DGT ha estado con Liébana en Hora 14 y ha intentado decir: calmaos, que no vamos a hacer redadas para encontrar coches sin balizas, pero compradlas. Sería el resumen, ¿eh, María? Sí, este es el resumen. Vamos a escucharla. La pregunta de Javier Líbana era directísima. ¿Y si el 1 de enero vamos sin la baliza? ¿Nos van a multar? Respuesta políticamente correcta. Bien, lo más importante en este caso es reforzar, no hay una vocación, digamos, de multar. Lo más importante es que se hagan con ese dispositivo, ¿no? Pues porque mejora la seguridad y como hemos Pero dicho, vamos, que en como cualquier ya caso no habrá vocación de multar, no habrá caza de brujas, no van a ir abriendo maleteros, pero pueden hacerlo. Así que Pues, que sepan a comprarla. ustedes que por no llevar la multa, 80 euros, y si la necesitan en una avería o en un accidente y no la llevan, la sanción asciende a 200 euros. Vaya, pues cómprenla. María, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Lola, García, Manuel Rico, Mariano Alonso, gracias a los tres. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.